está viendo que cuando Les agradezco a los compañeros silenciar los micrófonos para que solo la persona que está preguntando se pueda escuchar mejor la pregunta. profe, Dime, Andrea. cuando yo subí el trabajo, usted me dice que tengo que robustecer más el análisis, pero cuando el trabajo mío yo lo coloqué un análisis, bueno, tanto, por ejemplo, en las comparaciones de Portugal y Colombia, yo puse un análisis que Colombia tenía tanto porcentaje, que Portugal tenía tanto porcentaje, pero lo que usted me está diciendo ahora que como ya yo hice la gráfica, tengo que explicar los resultados que será que da esa gráfica. Eso es lo que usted me quiere decir. Sí, mira, es que muchos de ustedes han hecho un análisis, digamos que un poco más en función de si el indicador subió o bajó. Y realmente lo que es interesante del indicador es tratar de explicar a qué se debe ese comportamiento. Es decir, si estoy observando que disminuyó el desempleo, por ejemplo, pues poder indicar qué fue lo que sucedió, si fue que el Estado sacó una política, por ejemplo, de primer empleo, o si fue que se presentó una demanda de nuevos productos. Es decir, validar, ir un poco más allá de la lectura que uno podría realizar de manera muy general, indicando que el indicador subió 2 puntos o que bajó 2 o 3 puntos. ¿Vale? Es un poco eso lo que me gustaría que ustedes pudiesen realizar en sus análisis. Y a eso me refiero con fortalecer la argumentación y articularlo con los temas de política. Recuerden que esta sesión o que esta unidad lo que busca es precisamente que podamos apropiarnos de esos conceptos de política macroeconómica que están en función pues, de la política fiscal, que puede ser expansiva o de carácter contractivo, o a través de la política monetaria, si por ejemplo el Banco de la República ha hecho emisión de dinero o no, y por eso evaluamos la relación entre inflación, desempleo, crecimiento, desempleo. Entonces, lo que buscamos es eso, que ustedes efectivamente hayan realizado una lectura de la teoría y que a partir de allí, pues empiecen a generar esas argumentaciones. Para eso se pueden apoyar en las noticias, muchos lo han hecho de esa manera también. Tutora, qué pena, algo muy alejado de lo que está explicando. ¿Me podría hacer el favor de decirme cuál es el nombre del CIPA? Sí, sí, señora. Hoy vamos a estar trabajando sobre políticas macroeconómicas, análisis de las políticas macroeconómicas, que corresponde a la unidad 2, caso 3. ¿Vale? ¿Alguna otra inquietud previa? ¿O damos por iniciada la sesión? Profe, otra pregunta. Por Dime, ejemplo, Andrea. en las noticias, en el ítem D, que nos dicen que tenemos que colocar una noticia, pues el análisis también la podemos hacer con base, por ejemplo, porque yo decía, bueno, si yo coloco el análisis, pues estoy diciendo casi lo mismo de lo que estoy diciendo en las noticias. Sí, lo pueden articular. Ah, ok. Y Entonces allí porque yo lo que, digamos que formalmente o técnicamente, lo que uno hace es decir, de acuerdo a lo que se aprecia en la gráfica XY, el número que tenga la gráfica en el documento, y a lo relacionado por el tiempo en su artículo de nombre tal, se evidencia que efectivamente el crecimiento económico ha estado impulsado por el crecimiento de la demanda
de calzado, de productos tecnológicos, o ha estado impulsado por el consumo interno, o se ha generado una expansión en las exportaciones. Es decir, Exacto. con la noticia se pueden ayudar mucho para el análisis. Yo estuve leyendo y más que todo se trataba sobre algunas variables como el petróleo. Entonces yo decía, pero si yo coloco esto, ¿será que tendrá alguna relación a la gráfica? Pero ya ahora sí, Claro, ya. tiene toda la relación. O sea, lo que tú haces con la noticia es tratar de buscar una explicación a eso que se está presentando en la gráfica. O sea, también uno lo puede asemejar, por ejemplo, hubo muchos productos que para ese año les fue muy bien. Entonces yo puedo colocar, abarcar esos productos en el análisis con respecto a las gráficas. Sí, señora. Sí, señora. Por ejemplo, en los últimos años, el precio del dólar ha hecho que el precio, a su vez, del petróleo, digamos que haya tenido un alza, y eso influye en el crecimiento económico porque pues nuestra economía está basada en gran parte en la producción de ese petróleo. ¿Vale? Podría ser una de las explicaciones. Y eso, digamos que cada caso va a ser diferente en virtud del economista que esté analizando, porque van a tener periodos de tiempo diferentes. Vale, entonces si están todos de acuerdo, vamos a iniciar con la sesión. Me voy a permitir compartir pantalla. ¿Están viendo ya la presentación, chicos? Sí, profe. Perfecto. Estoy en modo presentación, entonces les agradezco pues de pronto que interrumpan porque no puedo ver quién está escribiendo en el chat o quién está levantando la mano, ¿vale? Entonces cualquier cosa, pues de manera muy educada vamos a preguntar si tienen alguna inquietud concreta en ese momento. Bueno, bienvenidos a todos. Este es el CIPAS número 2. Está planeado en virtud de la actividad caso número 3, que corresponde al análisis de políticas macroeconómicas. Mi nombre es Lisette Caterín Vázquez Vargas y bueno, estoy acompañándolos en calidad de tutora. Les agradezco, por favor, que puedan ir diligenciando el link de asistencia. Y vamos a hablar propiamente de la guía de actividades. Entonces, como ustedes saben, la guía está planeada en dos momentos. Un momento de trabajo individual, en el que ustedes deben básicamente, así como lo hicieron en el caso 2, seleccionar el economista de su interés y a partir de allí dar respuesta a los puntos que están planteados en la guía en el componente individual. Básicamente las preguntas son las mismas o los puntos que van a abordar son los mismos, salvo que en el componente colaborativo pues ya no van a analizar propiamente un año, sino que van a analizar todo el periodo de tiempo 2017-2021. Entonces, en primera instancia, el punto número 1 les va a pedir que relacionen las cifras de desempleo y que comparen la situación del caso de Colombia con el caso de Portugal. Entonces, allí no es camisa de fuerza que ustedes consulten la base de datos de la OCDE, pueden utilizar otras bases de datos. Lo importante sí es que ustedes relacionen cuál es la fuente de esos datos. Es decir, ustedes registran en el documento la tabla de datos, la tabla en Excel, y en la parte inferior pues van a registrar fuente
base de datos X, Y, Z o, bueno, de donde hayan tomado la información. Lo importante también allí es que utilicen bases de datos oficiales, ¿no? Entonces, generalmente, los bancos de la República, los bancos centrales, pues son quienes realizan ese acopio de la información u otras instituciones o organismos internacionales. Posterior a eso, van a realizar la búsqueda de una noticia que corresponda a ese año y que corresponda a la temática. Es decir, en este caso, pues tendrían que analizar una noticia referente a las cifras de desempleo. Y como lo mencionábamos, lo ideal es que ustedes puedan realizar el análisis de ese gráfico que están elaborando, que están construyendo a partir de esa noticia o a partir de la identificación de qué está pasando en el contexto político para ese periodo de tiempo, en virtud de la política fiscal que nos habla de las tasas impositivas o en virtud de la política monetaria que hace referencia al flujo de dinero en la economía, al comportamiento de las tasas de interés. En el segundo punto, entonces, vamos a hacer un análisis de la inflación e igualmente vamos a comparar las cifras de Colombia y las cifras de Portugal. Igual, allí referenciar una noticia, por favor indiquen, o sea, tómense en un momento para organizar el documento, identificar la fuente de la noticia, el año, el nombre, el título y un análisis breve de lo que indica el documento que analizaron. En el tercer punto, vamos a analizar entonces las cifras de crecimiento y las vamos a comparar nuevamente. Siempre vamos a estar haciendo un análisis comparativo entre el caso Colombia y el caso Portugal. Allí que buscamos que ustedes puedan validar cómo los países tienen modelos económicos diferentes y esos modelos económicos están, digamos que argumentados un poco en virtud de si el país favorece o no favorece las exportaciones, los tratados de libre comercio, digamos que qué tipo de decisiones se está tomando alrededor del contexto político, si es conservador, liberal, si son economías restrictivas o son economías expansivas. Entonces, que ustedes puedan ir esos conceptos que ya vimos en la unidad anterior, aplicándolos a estas lecturas. En el cuarto punto, vamos a utilizar ya el análisis que han realizado sobre inflación, crecimiento y desempleo y lo vamos a relacionar, en este caso, en el concepto de curva de Phillips, que vamos a ver más adelante. Esa curva de Phillips, digamos que analiza la teoría en virtud del comportamiento del desempleo y de la inflación. Y lo que ustedes van a identificar allí es que existe una dicotomía entre esos dos conceptos. Lo que queremos allí es que ustedes puedan llegar a una conclusión frente a si se cumple o no se cumple la teoría. En el quinto punto, igualmente van a tomar los elementos de los puntos anteriores y van a analizar en este caso el crecimiento económico versus el desempleo. Nuevamente, ¿para qué? Para validar en este caso el cumplimiento de la ley de Ocon. Unas recomendaciones, por favor, fíjense muy bien en que estén ubicando la información en el eje correspondiente. Entonces, el eje de las abscisas corresponde al eje de las X y el eje de las ordenadas pues corresponde al eje de la Y. Entonces, para que lo tengan en cuenta porque esto podría llegar a cambiar el resultado como tal, el análisis que ustedes lleguen a realizar. En los puntos 1, 2 y 3, lo que ustedes van a hacer es un gráfico de tendencia y en los puntos 4 y 5, también para que lo tengan en cuenta, es importante que realicen un gráfico de nube de puntos o un gráfico de dispersión, porque estamos analizando dos variables que tienen comportamientos diferentes. ¿Hasta allí alguna inquietud?
Bueno, si no hay inquietudes, entonces continúo. En los aportes grupales, lo que buscamos es que ustedes se tomen un tiempo para consolidar esas bases de datos. Entonces, cada uno tenía un año de observación, de estudio. Lo que van a hacer es compartir esas bases de datos, consolidarlas en una sola base de datos y nuevamente graficar. Nuevamente tenemos digamos que las mismas preguntas y en este caso la única diferencia es pues que ya no van a realizar, digamos que el análisis de una lectura propiamente, pero sí es importante que usen esa información previa de los trabajos individuales para poder dar una respuesta o un análisis respecto a esas gráficas que están elaborando. Propiamente en términos conceptuales, en esta diapositiva podemos identificar la curva de Phillips. Este economista lo que plantea es que existe una relación inversa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Esto, importante también que tengan en cuenta que es una argumentación que se cumple en el corto tiempo. Y esa definición de corto tiempo también ha venido cambiando, porque pues hace 50 años el corto tiempo, digamos que era un poco más extenso, ¿no? Ahora la economía, la inmediatez, la volatilidad del mundo, de las decisiones y la inestabilidad, pues hacen que el corto tiempo sea una semana, 15 días. ¿Vale? Antes el corto tiempo podría incluso llegar a ser un año. Lo que observamos entonces en la curva de Phillips es esta relación que me dice que a mayores tasas de inflación vamos a tener una menor tasa de desempleo. Y eso tiene una explicación en términos de que la tasa de inflación, ustedes saben que es el crecimiento de los precios y pues decimos que si los precios están aumentando, ese aumento obedece principalmente a una mayor demanda. Aquí ustedes cuando estén haciendo este cruce de información entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo, pues principalmente lo que buscamos que validen es la pendiente, que efectivamente se está generando una pendiente negativa que valida esa relación inversa entre inflación y desempleo. Entonces, reitero, si la demanda agregada es mayor, es decir, recuerden siempre que argumentamos que el aumento de los precios está en virtud a que existe una mayor demanda de un producto y eso hace que el precio suba. Entonces, si esa es la condición para que los precios suban, necesariamente una tasa de inflación más alta va a estar seguida de una menor tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque si aumenta la demanda agregada, significa que la economía está produciendo un mayor número de bienes y esa mayor producción implica la vinculación al mercado laboral de un mayor número de personas que estaban desempleadas y que han logrado engancharse. Entonces, principalmente lo que buscamos en la curva de Phillips es validar esa relación. ¿Inquietudes? Tutora, es decir que si la tasa de inflación está baja, es porque los precios también están bajos. Si la tasa de inflación es baja, sí señora, necesariamente es porque los precios son bajos. Es decir que si los precios están bajos, es porque hay poco desempleo, ¿sí? Si los precios están bajos, puede ser, digamos que pueden existir varias explicaciones. Primero, que el mercado se haya saturado, es decir, podría existir una sobreoferta de productos y eso hace que los precios sean bajos.
esa podría ser una de las explicaciones. Otra de las explicaciones es, pues, son periodos ya de recesión, de deflación, incluso pueden existir cifras de inflación negativas que también ustedes lo han identificado en sus proyectos, en sus trabajos de aula, y les he hecho esa observación, ¿no? Entonces, por favor, revisar la teoría, porque si estamos identificando cifras de inflación negativas, estamos hablando allí de un periodo de deflación, es decir, de una disminución generalizada de los precios, que es un poco lo que sucede en periodos de crisis. Pues las estanterías están llenas, las ofertas abundan, las promociones, pero la gente no tiene dinero para adquirir esos productos. ¿Está clara tu inquietud? Sí, claro, profe. Gracias. Con gusto. Entonces, bueno, sigo acá. En el largo plazo, esa curva de Phillips, pues ya va a perder esa pendiente negativa y lo que vamos a identificar es que existe una tasa de desempleo que es natural o que es propia de las economías y digamos que ya se pueden presentar periodos de altas inflaciones donde la tasa de desempleo permanece constante. Entonces, por eso les decía que es importante revisar el tiempo en el que estoy realizando esa evaluación de la curva de Phillips. Fundamentalmente, Phillips plantea sus teorías se cumplen en el corto plazo. Entonces hablamos de una disyuntiva, porque los países que buscan, los países o las economías buscan disminuir el desempleo, tener unas tasas muy bajas de desempleo con unas cifras de inflación moderada, ¿no? Porque la inflación pues también tiene efectos negativos, ¿no? La variación permanente de los precios o la alza en los precios va a llevar a que la economía se contraiga. Entonces puede producirse un efecto negativo. Entonces, por eso observamos en las decisiones de política pública que los estados o que los gobiernos están analizando siempre estas dos variables, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, ahora vamos a iniciar los debates frente al aumento del salario mínimo, ¿no? Entonces, un poco las discusiones alrededor del aumento del salario mínimo están en virtud de la inflación. Muchas veces el aumento del salario, como sucedió ahorita, pues realmente no va a significar que las familias tengan una mejor calidad de vida, una mayor capacidad de consumo, sino que termina traduciéndose en un aumento de los precios. Bueno, eso también lo vamos a ver más adelante y es el modelo de oferta agregada y demanda agregada. No sé si ustedes ya lo han visto en los cursos anteriores de economía, pero decimos que digamos que en competencia perfecta los mercados tienden al equilibrio y ese equilibrio se da, digamos que por la tensión en los precios. Entonces, lo que busca explicarnos Phillips es cómo usualmente una mayor demanda de un bien termina regulándose a través de un precio más alto. Es decir, si más personas estamos interesadas en acceder a determinado producto, vamos a generar una incidencia sobre los precios. Entonces, un bien que tenía inicialmente un precio de 1,100 pesos va a terminar generándose un proceso de inflación, de aumento de los precios y va a tener un mayor precio en el mercado. ¿Qué queremos probar en esa curva de Phillips? Pues generalmente lo que deberíamos identificar es situaciones como estas. Pero reitero, no, digamos que no es un caso que se cumpla en todos los periodos de tiempo.
Y no sé si ustedes han identificado ya en las lecturas que han realizado una expresión que es muy usada por los economistas, que es ceteris paribus. Es decir, esa expresión significa siempre que todas las demás variables permanezcan constantes. Entonces, lo que hacemos aquí es, los economistas generalmente lo que hacemos es una abstracción de la realidad y, por ejemplo, estamos analizando la relación entre inflación y desempleo siempre que todas las demás variables permanezcan constantes. Pero digamos que eso lo hacemos, es un supuesto para facilitar el análisis. La realidad no es esa. Hay otras variables que están detrás que influyen también. ¿Quedó claro el concepto de curva de Phillips? Sí, profe. Vale. Gracias, Andrea. Vale, en la ley de Okun, entonces, lo que vamos a hacer en este caso es relacionar el crecimiento y el desempleo. Y básicamente lo que está probando Kuhn es que existe igualmente una relación inversa entre el crecimiento y el desempleo. Es decir, nuevamente lo que buscamos validar es la pendiente de esta curva, ¿no? Y decimos allí que un mayor nivel de crecimiento necesariamente va a estar relacionado a una menor tasa de desempleo. Nuevamente, ¿por qué? Porque si existe un mayor nivel de crecimiento, significa que la economía está produciendo más bienes y al producir ese mayor número de bienes, pues está vinculando un mayor número de personas en el mercado laboral. Entonces, se reduce necesariamente la tasa de desempleo. Un poco, digamos que lo que esta ley nos muestra es, pues, qué esfuerzos tendría que hacer el gobierno, las economías, para propiciar la disminución en esas tasas de desempleo. Recuerden que el Producto Interno Bruto es igual al consumo más el gasto, más la inversión, más las exportaciones menos las importaciones. Entonces, para generar esos cambios en el crecimiento, para estimular el crecimiento, pues necesariamente habrá que intervenir alguna de esas variables. Entonces, un poco cuando estén explicando ustedes qué está detrás del comportamiento del crecimiento, recuerden el crecimiento, cómo se calcula. Y el crecimiento se calcula a través del Producto Interno Bruto. Entonces, validen, por ejemplo, si es que en ese momento de tiempo aumentaron o disminuyeron las inversiones de los extranjeros, por ejemplo, o si el gasto del gobierno disminuyó, si de pronto hubo una política fiscal recesiva, si se presentó una política monetaria recesiva, es decir, qué implicaciones ha tenido la política en el nivel de crecimiento. Disminuir un punto porcentual del desempleo no es tarea fácil, o sea, los gobiernos tienen decisiones muy serias y muy sólidas frente al qué hacer. Nuevamente, digamos que estas leyes o esta teoría van ustedes a identificar que se cumple seguramente en el corto plazo. En el largo plazo, pues hay un nivel más alto de incertidumbre, hay muchas variables que pueden cambiar y el modelo, digamos que deja de tener efectividad y usualmente van a identificar que en el largo plazo, pues ya no se cumplen estas teorías. Bueno, aquí pues nuevamente una explicación respecto al crecimiento económico. Si este disminuye, pues estamos enfrentando periodos de recesión económica. Necesariamente en periodos de recesión económica, pues vamos a tener unas mayores tasas
de desempleo. Aquí algunas conclusiones, digamos que muy básicas respecto a esas relaciones que se dan entre las dos variables. En el caso de la curva de Phillips frente a inflación y empleo, y en el caso de la ley de Okun frente a crecimiento económico y desempleo. Esta es una de las bases de datos que hemos sugerido que consulten, pero reitero que ustedes están en total libertad de consultar otras bases de datos. Entonces, podrían consultar el Banco de la República para el caso de Colombia y el Banco Central para el caso de Portugal, u otras bases de datos como datos macro, entre otras. Lo importante es que posterior a la inclusión de las tablas de Excel, pues identifiquen la fuente donde tomaron esos datos. Voy a copiarles que me toca salir, este link para que puedan ir realizando una evaluación y voy a compartirles o a mostrarles unos ejercicios que ya me han compartido en alguno de los foros y que creo que son unos buenos ejemplos. Entonces, en el trabajo individual, miren, en el trabajo individual, por ejemplo, lo que buscamos cuando estamos hablando de la inflación es que ustedes puedan relacionar los datos que consultaron, identificar la fuente de datos. Posteriormente, van a relacionar la noticia, entonces acá está el título de la noticia que esta persona consultó, una descripción general del contenido, digamos que un resumen muy breve, y posteriormente el análisis. ¿Vale? La recomendación, por ejemplo, que le dice a esta persona es, ustedes pueden relacionar el análisis en virtud también de la gráfica, ¿no? Entonces, ¿cómo busco articular los dos componentes de una misma pregunta, ¿no? Profe, disculpe una pregunta. ¿El trabajo nosotros lo tenemos que enviar es en Excel? No, señora, ustedes pueden enviarlo bien sea en Excel o enviarlo en un documento Word. Lo importante es que tengan una estructura muy limpia, muy clara, que ustedes puedan identificar cada uno de los puntos, realizar la adecuada citación de las fuentes de consulta. Por eso les mostraba este documento que incluye, por ejemplo, aquí está el gráfico e incluye la fuente de los datos. Está la noticia, el nombre de la noticia, un resumen de la noticia y el análisis como tal. Tutora, buenas noches. Buenas noches. Quisiera preguntar eso respecto al trabajo individual, pero el compilado grupal que en la guía de actividades dice que se envía en Excel, ¿también podría ser en Word o según la guía de actividades en Excel? Pues de mi parte no tengo contratiempo en que el documento lo compartan en Word o en Excel. Listo, pues es que entiendo que en el trabajo grupal es como la recopilación de los datos del trabajo individual desde el 2017 al 2021 y realizar las respectivas gráficas. Prácticamente solamente se estaría realizando las conclusiones en el punto 4 y 5 si se cumple la teoría de la curva de Phillips o en el punto 5 la teoría de Okun. ¿Estoy en lo cierto? Sí, señora, pero sí es importante, digamos, que las gráficas no queden sueltas. Sí, señora. Realicen el ejercicio de analizar un poco qué sucede alrededor de la gráfica. Estoy abriendo aquí ¿Estoy compartiendo todavía pantalla o ya dejé de...?
No, sí está, aparece la guía de actividades. Ah, ok. Que quería ver lo que me mencionas aquí, que en la parte... Sí, tienes toda la razón. Dice que el documento grupal debe enviarse en Excel, pero reitero, o sea, de mi parte no, digamos que eso no es una limitante para que ustedes pierdan puntos. Lo importante sí es que, digamos que para mí la comparación no es solo realizar la gráfica, es procurar explicar eso que estoy evidenciando en la gráfica, ¿no? Listo, tienen tendencias Profe, similares, un poco que procuremos comparar. Aquí tenía también la... o sea, profe, ahí en este trabajo grupal que estamos haciendo una compilación del año 2017 al 2021, en cada punto hacemos esa base de datos, esos datos de los años, hacemos la gráfica y adicional ahí al lado de la gráfica hacemos un análisis. Sí. Bueno, sí señora, muchísimas gracias. Un análisis muy sencillo, o sea, no quiero, por favor, que ustedes se dediquen a copiar y pegar lo que consultan en otros documentos, en otras noticias. Busco en este ejercicio o buscamos al diseñar esa guía que puedan tomarse un momento para reflexionar alrededor de lo que sucede en el ámbito macroeconómico. Entonces, por ejemplo, aquí tenía una de las inquietudes que han tenido con mayor frecuencia o de manera más reiterativa es cómo organizar la base de datos. Importante, organicen la base de datos en el trabajo colaborativo de manera secuencial. Y secuencial es que yo pueda organizar, bien sea de manera horizontal o vertical, la totalidad de la información. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, está de manera horizontal la información de crecimiento económico para los dos países durante los 5 años de observación. Entonces, todos los 12 datos de 2017 seguido, los 12 datos de 2018 seguido, 2019, 2020 y 2021. ¿Vale? Quizá pueden utilizar como elemento referente, por ejemplo, aquí pues podría uno decir que los dos países tienen un comportamiento o una tendencia muy similar en términos de crecimiento económico y podría uno revisar ya propiamente cómo, digamos que el manejo pandemia, se han tenido unas pequeñas diferencias, ¿no? Entonces, de pronto validar si Portugal tuvo cierres menos, menos drásticos frente al comercio, a la economía como tal, porque vemos que tienen un crecimiento, digamos que un poco más importante en 2020, ¿no? Lograron mantener un nivel de crecimiento importante. Es tratar como de revisar las noticias, lo que ustedes ya han escuchado y tratar de validarlo y de incluirlo dentro de ese análisis. Les escucho inquietudes, no sé si les parece muy complejo. Con tranquilidad les escucho. ¿Nadie? ¿Les parece muy difícil? Realizable, no realizable. ¿El qué? Disculpa, profe. Que si les parece muy complejo, pues el atrevernos a hacer algunas argumentaciones.
Profe, pues yo, por ejemplo, en mi punto personal, uno puede hacer argumentaciones, pero como hasta ahora estamos iniciando en este campo, a lo mejor no seamos tan acertados en opiniones macroeconómicas. De pronto uno habla de pronto muy claro a nivel de la pandemia, que dificultó o paró la economía a nivel mundial, pero ya respecto a los otros años, ¿qué puede uno argumentar si realmente no estamos todavía como muy adentrados en este tema de la macroeconomía? Mira, allí, no sé si tengo por acá abierto. Espérate, miro aquí si tengo un documento que les voy a compartir. Ahora no sé si tengo. Cuando les decía que procuren también aterrizarlo un poco a la teoría, es frente a la lectura que ustedes han hecho ya del capítulo. Entonces, los capítulos o esta unidad nos habla propiamente de la política monetaria, de la política fiscal. Y vemos aquí cómo esa política monetaria puede ser, digamos que, expansiva en virtud del aumento de la cantidad de dinero que está circulando en el país, de la estimulación de la inversión, de algunas medidas frente a la reducción del desempleo, si quizá el gobierno ha establecido algunos programas específicos. Entonces, lo que buscamos es que ustedes puedan consultar en Google, consultar en fuentes oficiales y atreverse a hacer algunos análisis respecto a estos tipos de política, que es lo que ustedes están revisando en la unidad. La veracidad de la información, digamos que va a estar en virtud de las cifras que ustedes citen, de los documentos que consulten. O sea, nosotros, o en mi caso como tutora, mi rol no es entrar a controvertir la argumentación. No sé si me explico, o sea, mal haría decirte los planteamientos son erróneos. Estará en virtud de tú qué argumentos tienes, si has consultado algunas fuentes, si tienes estadísticas, pues que esas estadísticas sean veraces. Entonces, por eso ustedes, digamos que por eso la economía es un mundo tan complejo, porque yo puedo aprovechar diferentes posiciones para validar una política o una decisión. Y lo vemos, por ejemplo, respecto a la reforma tributaria, que es lo más sonado en este momento. Pues habrá algunas personas que estén de acuerdo, algunos ajustes y usarán algunos argumentos y otros que usen otros temas para debatirlos. Entonces, allí un poco lo importante es el soporte que ustedes estén utilizando, las cifras con que ustedes estén respaldando su argumentación. Entonces, no tengan, digamos que la invitación es a no tener miedo, a atrevernos a hacer algunas apreciaciones, siempre que esas apreciaciones estén respaldadas en un dato estadístico, en un documento, en una fuente de información. ¿Inquietudes? Les pido que me tengan un poquito de paciencia. La verdad es que a veces los foros empiezan a saturarse. Ya en este momento tengo más de 100 mensajes que no he podido responder. Hice un trabajo muy riguroso
hasta el día sábado. O sea, el sábado traté de evacuar absolutamente todo lo que había ya, pero entre sábado en la noche y domingo y lo que va de esta semana, pues ya el correo está nuevamente saturado, entonces estoy tratando de ir evacuando esos foros. Si tienen alguna inquietud, por favor me pueden escribir al Skype o a mi número de teléfono, ya se los registro aquí también. De pronto, por si tienen alguna inquietud muy concreta que quieran que resolvamos inmediatamente, pues lo hacemos a través del WhatsApp. Igual me escriben y tan pronto tenga disposición, estoy respondiendo, ¿vale? 312-698-5704. Inquietudes, preguntas adicionales. Buenas noches, profe. Buenas noches, Andrea. Señora, dime. Gracias, teníamos una inquietud a nivel de grupo. Lo que sucede es que nosotros hicimos pues ya el aporte colaborativo, pero en los últimos puntos nosotros hicimos fue una gráfica por año, es decir, salieron varias gráficas y hoy nos dimos cuenta que pues que lo que estaban sugiriendo era que fuera una sola consolidando todos los años. ¿Es Sí, válida señora. si la hicimos así o definitivamente hay que unificarla? Hay que unificarlo porque el propósito del trabajo colaborativo es que ustedes puedan primero generar un consenso frente, frente a la información, es decir, que se compartan las bases de datos, que compartan los trabajos individuales, un poco para conocer qué ha pasado en el contexto colombiano, documentarse, ¿sí? Aprovechar un poco para conocer la situación y la realidad del país frente a los temas macroeconómicos, desempleo, inflación, y no que se quede cada una con la versión de su año de observación. Entonces, por eso lo que buscamos es que consoliden todo y realicen un único gráfico. De acuerdo, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Bueno, chicas, creo que todas son chicas aquí conectadas. Si no hay más inquietudes, damos por terminada esta sesión. Les agradezco, por favor, todas diligenciaron ya la asistencia. La comparto nuevamente. Tutora, una pregunta. Dime, Alba. ¿Hasta qué día más o menos usted va a estar retroalimentando el foro? Lo que pasa es que pues hasta ahora solamente ha publicado una compañera y yo. Entonces no sé si ya deba ir haciendo el trabajo grupal solamente con ella. Respecto a los trabajos grupales, gracias por la pregunta. Es importante, digamos que el compromiso es resolver toda la guía. Entonces, si los compañeros no se motivan, no aportan, lo ideal es que ustedes pues también se motiven a resolver la totalidad de la guía para que lo tengan en cuenta. O sea, es decir, que mi compañero no aporte no me exime de realizar los 5 puntos que incluye la guía en el trabajo colaborativo. ¿Vale? Yo voy a estar retroalimentando todos los mensajes que lleguen hasta el día 27, hasta el día de mañana, pero seguramente me va a tomar por lo menos 2 días responder toda esa cantidad de correos. Es decir, yo me comprometo a compartir, a evacuar todos los foros hasta el día 29, sábado 29. Reitero, si tienen de pronto preguntas, si quieren responder alguna inquietud de manera más inmediata, más urgente,
lo pueden hacer a través de mi teléfono o a través de la línea de Skype. Muchas gracias, tutora. Vale, aquí dejé mi número de teléfono para que por favor pues me puedan escribir. Gracias. Con gusto. Yasmín está escribiendo. Ah, vale, sí, señora. El nombre es Análisis de Políticas Macroeconómicas. Ujú. Listo, chicas. ¿Algo otra inquietud? ¿Alguien más tiene inquietudes? Bueno, entonces si no hay más inquietudes, damos por finalizada esta sesión de citas. Gracias. Con gusto, quedo atenta a cualquier inquietud. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Gracias, profe. Igual. Listo, que estén muy bien. Hasta luego.